Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora pedimos que tu Espíritu Santo descienda en nuestro medio, que abra nuestro entendimiento para escuchar tu voz, para aprender de ti y para poder aceptar tu voluntad en nuestras vidas. Dirígenos en este estudio y guíanos en todo momento. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Amén. Hemos estado estudiando ya por varios tiempo la importancia del calendario de Dios y cómo Dios estableció un sistema de sacrificio para que cada uno de nosotros prestase atención al plan de salvación. Es interesante ver que si yo preguntase a cada uno de ustedes qué es el plan de salvación, aún en medio del pueblo de Dios existirían muchas diferentes respuestas. Por eso hemos estudiado acerca del sistema de sacrificio que Dios estableció, y creo que es importante que nosotros estudiemos el plan de salvación. Si usted se perdió el último tema, lo invito a que vaya y lo escuche, porque este va a ser la segunda parte del tema que dimos con anterioridad. Pero la última vez que estuvimos aquí, nosotros pudimos ver la intención de Dios al crear al ser humano. Y esa intención está en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. La palabra de Dios nos dice cuál fue el plan original de Dios para cada uno de nosotros. En el versículo 26 se nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. La intención de Dios al crear al ser humano, se nos dice que fue creado a la imagen de Dios, a su semejanza. Imagen significa figura representativa. Eso quiere decir que usted y yo teníamos que reflejar en cada una de nuestras vidas a nuestro Creador. Y cuando significa reflejar, era completamente el carácter, la forma de hablar, la forma de caminar, completamente al Creador reflejado en la vida del ser humano. Pero también nos dice que fueron creados a semejanza. Semejanza quiere decir que era un parecido, algo similar, como cuando se corta el molde con un patrón, idéntico. Ese fue el plan original de Dios para la raza humana. Nosotros pudimos ver que cuando entró el pecado, se perdió todo el plan de Dios.
Pudimos ver nosotros que lo que se perdió en el ser humano fue la justicia de Dios que los cubría con una luz que ellos vestían diariamente. Cuando entró el pecado, Adán y Eva trataron de justificar su error y fueron y cortaron las hojas de una higuera y se hicieron delantales. El ser humano desde ese entonces siempre ha tratado de tomar atajos para ser salvo. ¿Usted recuerda la Torre de Babel? Se juntaron todos y dijeron: hagamos una torre en el cual podamos llegar al cielo y hagámonos un nombre. El ser humano quiso llegar por sus propias fuerzas al cielo, y Jehová los miró y dijo: el pueblo es uno. Y ahí fue donde trajo las diferentes lenguas que hoy existen en esta tierra. Pero el ser humano siempre está tratando de tomar atajos. Y hay ocasiones en que como pueblo de Dios cometemos el mismo error. Queremos tomar atajos sin seguir un escrito está. Adán y Eva cometieron el error de querer cubrirse por ellos mismos. Pero Dios tuvo un plan en el cual fue mostrado a ellos para que ellos pudiesen ser restaurados a lo que se había perdido. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mientras el hombre trató de vestirse por ellos mismos, Elohim, Jehová, vino y sacrificó un cordero y quitó su piel para cubrirlos de su desnudez y de su vergüenza. Con anterioridad el Señor ya había establecido un plan de salvación. Un plan de salvación que tenía como propósito estar unido con su pueblo. Por eso en Génesis capítulo 1 versículo 14 nos dice que en el día de la creación el Señor estableció tiempos específicos para que su pueblo tuviese una comunión con su Creador. Dijo luego Dios: hayan lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. Esas estaciones eran los días específicos que Jehová había puesto para que su pueblo tuviese comunión con él. Ahora que había entrado el pecado, tomaba una mayor importancia que el pueblo de Dios siguiera lo que Jehová, lo que Elohim había establecido. ¿Por qué? Porque la relación que ellos tenían con Dios se había roto, quebrado, estaba dañado. El plan original de Dios se había perdido. Pero gloria a Dios, porque Dios ha venido para que lo que fue perdido sea nuevamente ¿qué? Restaurado. Dios desea que cada uno de nosotros podamos volver al estado original que Dios tenía preparado para nosotros. Para muchos es imposible, pero en la palabra de Dios se nos dice que es posible, porque Él es el que hace el querer como el hacer en cada una de nuestras vidas. Recuerden que el ser humano fue creado a la imagen
y semejanza de Dios. Pero hubo un cambio. Y veamos el cambio que sucedió. Génesis capítulo 5, versículo del 1 al 3. Génesis capítulo 5, versículo del 1 al 3. Y creo que es importante que nosotros entendamos esto, porque se sigue diciendo que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Cuando entendemos lo que Dios nos dice a través de su palabra, nosotros podremos acercarnos a la solución que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Miren el cambio que hubo. Este es el libro de la generación de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Pero noten el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿A qué? A su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó su nombre Set. El plan original de Dios se había perdido. El ser humano ya no era creado a la imagen y semejanza de Dios. Tal vez tú y yo tengamos una imagen y semejanza súper diluida de lo que es nuestro Creador. ¿Sí me entendieron lo que quise decir, verdad? Pero nosotros, el ser humano, está siendo creado a la imagen y semejanza ¿de quién? Del hombre. El diablo dice: no, tú has sido creado a semejanza y a imagen de Dios. Y aún en medio del pueblo de Dios se sigue repitiendo lo que la Biblia no dice. ¿Por qué? Porque es un engaño en el cual nos sentimos confortables en una mentira y no vemos la necesidad tan grande que tenemos de ser rescatados. Y el diablo ha querido cambiar completamente todo el plan de salvación para que no lo entendamos y vayamos a la solución. Porque el mayor deseo de nuestro Creador es volver a establecer lo que se perdió en el huerto del Edén. Él desea cambiarte, transformarte a su semejanza y a su imagen. Y el diablo dice: no, tú ya no tienes que hacer nada. Así has venido a este punto. El diablo ha puesto a entendimiento del ser humano que muchos de nosotros nacemos con un pecado original o una naturaleza pecaminosa. Yo les quiero preguntar a ustedes: ¿cómo nosotros nacemos? ¿Con una naturaleza pecaminosa o con un pecado original o con las dos? Déjenme explicarles lo que es el pecado original. En el segundo siglo de la historia de este mundo hubo un obispo que se llamó Ireneo, que también le siguió San Agustín, se conoce más, o Calvin, y muchos como Martín Lutero siguieron la misma ideología que ellos establecieron
cuando dijeron que todo el ser humano que nacía en este mundo ya era culpable de pecado, porque ya habían cargado con el pecado de Adán y Eva. Esto es muy peligroso, porque la palabra de Dios nos dice que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, y ahorita se los voy a explicar con la palabra de Dios. Pero estos hombres vinieron y dijeron, es que todos han nacido con el pecado original o el pecado patriarcal. Usted es culpable, ya pasó por juicio y usted está perdido. Ni aún Cristo lo puede salvar. Es imposible ganar la victoria sobre el pecado. ¿Ustedes han escuchado eso? Es triste ver que aún entre el medio del pueblo de Dios se repite la misma mentira que el diablo ha establecido para que el pueblo de Dios y la sociedad esté confundida de lo que es el plan de salvación. Por eso esta teoría tiende a tomar a un bebé y ser bautizado, pero la misma teoría dice que aún así no puede recibir salvación. ¿Me están siguiendo? Y esto engaño que el diablo ha querido poner en nuestro medio ha hecho que no entendamos el plan de salvación. Dios mató a un cordero y cubrió con sus pieles a Adán y a Eva, poniendo su justicia, su gracia en cada uno de ellos. Es maravilloso el plan de salvación. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro Creador mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, tomando el lugar de nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? La naturaleza pecaminosa, el pecado original, o tenemos las dos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Como que tienen miedo de contestar. Solo la naturaleza pecaminosa. Solamente la naturaleza pecaminosa, que es una tendencia al pecado, y vamos a verlo. ¿Qué es lo que nosotros recibimos cuando nacemos en este mundo? Vayamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos capítulo 5 versículo 12. Y entendamos el plan de amor y misericordia de nuestro Dios. Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Qué es lo que se ha pasado de hombre en hombre? A ver, ¿fue el pecado? La muerte. ¿Y la muerte qué es? El resultado del pecado. ¿Cómo lo sé yo? ¿Qué dice en Romanos capítulo 6 versículo 23? Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Lo único que nosotros traemos en nosotros mismos es la penalidad de pecado. Pero Dios vino a morir
para que esa penalidad fuese cambiado a que obtengamos salvación y vida eterna. Veámoslo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. En esta mañana no traigo muchos textos, pero voy a tomarme mi tiempo para que nosotros podamos entender este aspecto del plan de salvación, porque es de suma importancia que lo entendamos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Querido Señor, nuevamente vamos ante ti para que tú nos sigas dirigiendo. Guíanos en tu palabra para entender tu grande amor. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 22 se nos dice lo siguiente: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. En la naturaleza pecaminosa, nosotros nos hacemos acreedores del resultado del pecado, que es la muerte. Pero la maravillosa noticia que la palabra de Dios nos da es que cuando Cristo viene, Él nos vivifica y quita la penalidad del pecado. ¿Quedó claro? Nosotros no nacemos pecadores. Nacemos con una tendencia pecaminosa. ¿Por qué? Porque el pecado es una elección. ¿Cómo sé yo esto? Que el pecado es una elección. ¿Qué dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4? En 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Si hay alguna pregunta, levante su mano y lo vamos a permitir que el Espíritu Santo nos dé la respuesta. Porque es de suma importancia entender y conocer un poquito del amor de nuestro Dios, que es establecido a través de su plan de salvación. ¿Y por qué digo un poquito? Porque el amor de Dios es inmensurable. No hay límite, no hay fin, no hay principio. Note lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Cuando usted peca y quebranta la ley de Dios, usted es un pecador. Cuando usted guarda la ley de Dios, ¿qué sucede con usted? ¿Qué sucede? Si el quebrantamiento de la ley de Dios lo hace pecador, el guardar la ley de Dios lo hace ¿qué? ¿Qué lo hace? Obediente sin pecado. Sin pecado. Porque el pecado es una elección. Usted elige ir en contra de la voluntad de Dios. Pero aquí acabamos de leer en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 22 que Cristo Yeshua vino para darnos salvación, para darnos vida. Porque en un momento en que tú y yo nos encontramos alejados de Dios, el Señor murió como sacrificio, como sustituto, para que tú y yo pudiésemos tener salvación, perdón y vida eterna en nuestras vidas. Porque Él es el único que pudo tomar el lugar que tú y yo merecíamos, que era morir a consecuencia del pecado.
el capítulo 3, 9 ahí estaba. En el versículo 9 del mismo capítulo dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece con él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermanos, hay muchos que leen este texto y no lo creen. Y no lo creen. ¿Por qué? Porque el enemigo ha cambiado todo el plan de salvación, que lo ha presentado en una forma en la cual que está completamente distorsionada, para que nosotros no podamos confiar plenamente en el sacrificio, en el sustituto que es Cristo Yeshua mismo, que el cual nos da la vida eterna. Pero cuando nosotros somos sacrificantes, nosotros morimos al pecado y permitimos que el sacrificio lleve los pecados de nosotros, que el sacrificio es Cristo, el cual toma el lugar de nosotros. Pero cuando Él toma el lugar de nosotros, Él promete que morará en nosotros. Y cuando Él mora en nosotros, la palabra de Dios dice que el pecado vendrá a ser odioso. Vendremos a no pecar más. ¿Sabe usted por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué dejaremos de pecar? ¿Por qué dejaremos de tomar las malas decisiones en nuestras vidas? ¿Usted sabe por qué? ¿Usted no se ha puesto a pensar el por qué vendremos a dejar de pecar? Mientras la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa dice: no, haz lo malo. Pero ¿por qué nosotros vamos a dejar de pecar? By God's grace and understanding why He lived, died, Por la gracia de Dios y el entender por el cual Él vivió, murió lived, died, y resucitó. for me. Por mí. ¿Saben ustedes, hermanos? Miren, cuando nosotros somos el sacrificante y tomamos al cordero, que muchos lo criaban desde chiquito, lo alimentaban, lo cuidaban, y después de un año lo llevaban a que fuese muerto. Usted sabe que eso es lo mismo que sintió el Padre al ver al Hijo venir a morir por nosotros. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros pecados han llevado a Cristo Yeshua a morir por nosotros, sufrir por nosotros, miraremos el gran amor y misericordia que Él tiene por nosotros, que no queremos o queramos volver a pecar. Por eso este versículo dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cada uno de nosotros tenemos tendencias al pecado, pero usted escoge pecar o no pecar. El pecado no solamente es llevar la acción, sino también ¿en dónde? En la mente. Y noten lo que dice el Señor, dice: aquel que escoge pecar es aquel que va a morir. ¿Qué quiere decir esto? Miren, vayamos a Éxodo 32. Éxodo capítulo 32. El pueblo hebreo había salido de Egipto y se encontraron en el monte Sinaí,
Y Dios estableció un pacto con ellos. Les dio sus leyes y sus mandamientos. Y todo el pueblo de Dios prometieron ante Dios y le dijeron: haremos todo lo que tú nos dices. Y entonces vino una reacción del pueblo de Dios, que hicieron un becerro de oro, cuando anteriormente el Señor les dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El pueblo hebreo dijo: hagámonos un becerro de oro. Y en el versículo 32, perdón, en el capítulo 32, versículo 31 al 33, después de esa afrenta que hicieron delante de Dios, Moisés se presentó ante Dios para intervenir por el pueblo hebreo. Noten lo que dice el versículo 31. Entonces volvió Moisés a Elohim, Jehová, y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. ¿Cuál era el gran pecado del pueblo de Dios? Que se hicieron dioses labrados de oro. Y sigue diciendo: que perdones ahora su pecado. Moisés dijo: perdónalos, oh Dios, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y noten lo que respondió Jehová, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El que no pecó contra Dios no fue borrado del libro de Dios. Tú y yo escogemos la vida o la muerte. En Deuteronomio capítulo 30 se nos dice que Dios ha puesto delante de nosotros la vida o maldición, bendición o muerte. Y el Señor dice: escoge tú. Él nunca te va a obligar a hacer algo. Tú y yo necesitamos escoger. Y cuando vemos el sacrificio que es Cristo y que murió por nosotros, ¿cómo podemos rechazar tal salvación? Es imposible que al contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado, que vino a traernos vida, podamos decirle no. Pero usted sabe que la mayoría del mundo dice eso mismo y le dice no a Dios. Pero mi deseo y mi oración es que cada uno de los que estamos aquí presentes le digamos sí a la salvación, sí a la vida, sí a la bendición. Este es un mensaje de urgencia. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, 20. Aquí tumba, en este versículo de Ezequiel 18, 20, tumba toda la teología del pecado original. Si usted pensaba que usted nació siendo culpable y pecador y que no tiene ninguna salvación y que no tiene remedio, en este versículo nos confirma de lo que hemos estado hablando hasta este momento, que usted y yo podemos ser salvos cuando aceptamos al sustituto, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire lo que dice el 20: el alma que pecare, el alma que escoja pecar, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él,
y la impiedad del impío será sobre él. Tú y yo escogemos seguir a Dios o rechazarlo. Este es un mensaje de urgencia. Es un mensaje que nos tiene que mover a tomar una decisión. Es un mensaje en el cual depende nuestra vida eterna o nuestra destrucción y nuestra perdición. Tenemos que despertar a la realidad eterna de que Dios está ahí ofreciéndonos la salvación, mientras el enemigo nos quiere distraer, nos quiere dar un mensaje falso para que nosotros nos sintamos tan cómodos, en donde no tomemos acción en nuestras vidas. Hermanos, es alarmante la conformidad del pueblo de Dios. Yo no estoy hablando de los de afuera. Es alarmante la comodidad del pueblo de Dios, que vivimos nuestra vida como si nada va a pasar. Vivimos nuestra vida sin tener una relación con nuestro Dios. Vivimos nuestra vida sin que Dios more en nuestro corazón. Y viene el mensaje de Dios y la gente del pueblo de Dios se ofende por la verdad presentada a través de la palabra de Dios. Estamos tan cómodos que no tomamos una decisión y un compromiso por Dios. Buscamos lo nuestro cuando nosotros no tenemos ni somos dueños de nada. Él es el dueño de todo. Pero vivimos en una conformidad alarmante. Pero hoy día yo te digo, en esta mañana, despierta que tú que duermes, porque la redención está más cerca de lo que te imaginas. Prepárate, 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 porque Cristo viene. Y Cristo desea que tú y yo lo abracemos, aceptemos y vivamos junto con Él nuestra vida, que nos dará la salvación, la redención, y nos llevará a estar capacitados para dar el mensaje de alarma y de urgencia a todo el mundo. Necesitamos tener la misma experiencia que se le dijo a Nicodemo. Os es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. No solamente de agua, sino de ¿qué? Del Espíritu. Y para muchos, queridos amigos, hermanos, hermanas, que ustedes nos escuchan, para muchos el Espíritu Santo tal vez está tocando tu vida en esta hora. Y te das cuenta de que hemos sido tan complicientes en nuestra vida, que hemos perdido mucho tiempo y no hemos tomado una decisión concreta con nuestro Dios. No nos hemos metido en el pacto de nuestro Dios. Déjame decirte que si nosotros como pueblo de Dios seguimos esa dirección, estaremos perdidos. De nada sirve que des dinero. De nada sirve que vengas a la iglesia. De nada sirve que digas que oras, si tú no te has comprometido con tu Salvador y no has permitido que Él more en tu vida. De nada servirá. Hoy día te digo que es urgente que nos comprometamos con nuestro Dios. El pecado es una elección. Y miren lo que dice Salmo 71.
para poder destruir la teología del diablo. Sigamos viendo 2 textos más. Salmos 71. Versículos 5 y 6. Salmo 71, versículos 5 y 6 dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre. Eso quiere decir que desde el vientre de la madre una persona puede ser dedicada a Dios y sustentada por Dios. Sí. ¿Ustedes recuerdan a Juan el Bautista? Desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan a Yeshua, a Cristo, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? Noten lo que dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, ¿qué cosa? Te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Oh, mi hermano, yo creo que cada uno de nosotros ya hemos sido padres, pero si hay alguien que está haciendo planes de ser padre y madre, es tiempo de que usted dedique sus planes a Dios para que esa criatura que va a nacer sea lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Empieza todo por el hogar, pero aún empieza aún más allá del hogar. Nacemos libres en Cristo Jesús. ¿Sí me escucharon? Nacemos libres con una tendencia pecaminosa, pero usted llega a ser pecador cuando usted elige pecar. Es una elección. ¿Y saben lo más hermoso de esto? Es que aun cuando somos pecadores y tenemos la tendencia del pecado, el Señor nos pone delante de nosotros la inmensurable poder que se le fue confiado a Cristo Yeshua mismo. Inmensurable. ¿Usted entiende lo que yo dije? Se nos pone ante nosotros el poder inmensurable que se le fue dado a Yeshua, a Cristo. El mismo poder que tuvo Cristo para ser victorioso se nos ha dado a nosotros para que lo podamos tomar para ser victoriosos. Amen. Gloria a Dios por eso. Meditemos solamente en eso. Si salimos de este lugar y te olvidas de todo lo que hemos hablado, no te olvides que el poder inmensurable de nuestro Dios se nos ha dado para que nosotros también podamos ser victoriosos como Él lo fue. El diablo dice: no, es imposible tener victoria. Naciste pecador, juzgado y estás perdido. Y el Señor te dice: no. Tú puedes ser victorioso, puedes obtener vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo mismo, Yeshua, vino a darnos ejemplo. Y es tiempo de que tomemos ese poder para ser victoriosos. Hemos sido amonestados para tomar de ese poder todos los días, mañana, tarde y noche, todo el día, a tomarnos del poder de Dios para poder vencer el pecado, no solamente en acción, sino en pensamiento. Porque dice la palabra de Dios que la carne es débil. Y en Santiago capítulo 2 dice que la carne, los pecados de la carne inician en los pensamientos. Por eso dice
sujetad el pensamiento en el pensamiento de Dios. Someteos a Él, que Él nos dará la victoria. El Señor desea darnos victoria. La carne nos dice, no es posible. Mire lo que dice en Romanos 7:14. Romanos 7:14. Y tal vez tú te dirás, es que yo ya he tratado, es que yo ya he hecho, yo ya hice, pero aún así sigo cayendo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que tú siempre dices, es que yo he tratado, yo he hecho. Deja de tratar, deja de hacer. Permite que Cristo more en tu vida para que Él haga el querer como el hacer en tu vida, y verás el cambio, la transformación que Él quiere hacer en tu vida. Note lo que dice en Romanos capítulo 7 versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Ese es otro tema para otra ocasión. Mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. Como dijéramos en México, somos bien vendidos. Nos vendemos al postor del pecado. Esa es la naturaleza pecaminosa. Somos vendidos con una tendencia al pecado. La naturaleza carnal quiere decir en su original, dice, con todas sus fragilidades físicas y morales. Pero miren ahí en ese mismo capítulo, el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miren el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esa es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal. Pero ¿cómo nosotros podemos vencer esa naturaleza? ¿Cómo podemos empezar a hacer lo bueno? ¿Cómo podemos empezar a dejar de hacer el pecado y el mal? ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestros pensamientos? Toma práctica para hacerlo. ¿Y saben cuál es la práctica? Ustedes se van a sorprender, porque la práctica es más sencilla de lo que nosotros creemos. Pero en la carne viene y dice, no, eso no. ¿Y saben cuán sencillo es la práctica? Es solamente decirle al Señor, Señor, haz el querer como el hacer en mi vida, y mora en mi ser, y afianzarse del poder de Dios que está disponible para nosotros diariamente. Jacob tuvo pasó por algo que él sufrió. Pero cuando él luchó y batalló, entonces él dijo, ahora sí entiendo, porque yo miro la cara de mi Dios. Amen. Y Jacob se tomó del poder inmensurable de Dios y dice, Señor, yo no te voy a dejar hasta que tú me lo des, hasta que tú me des la seguridad de que yo tengo el perdón, de que yo tengo la salvación, de que yo tengo lo que yo necesito para mi vida. Amen. Y pasó toda la noche aferrado, luchando, hasta que recibió la bendición de Dios. Y déjame decirte que la bendición de Dios dice, está disponible para cada uno de nosotros. ¿Qué acaso ustedes no ven que el Padre está dispuesto a dar las mejores cosas a su Hijo? Cuanto más razón nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos su poder inmensurable, su Espíritu, para que nosotros podamos tener victoria. Y note lo que dice aquí. Dice en Romanos 4:5. En Romanos 4:5.
Mas al que no obra, miren, cuando dice mas al que no obra, es que yo ya he tratado y no puedo. Ese es el problema. Usted está tratando por usted mismo. ¿Qué hizo Adán y Eva? Trataron por ellos mismos. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. ¿Por qué? Por justicia. ¿Qué es lo primero? Luego déjenme primero decirles, ¿cuántos van a ser justificados conforme a este versículo? ¿Cuántos? ¿Quiénes son los justificados? Los que obedecieron. Pero ¿qué dice aquí en este versículo? ¿Quiénes? Todo aquel que cree son justificados. ¿Qué significa creer? Juan capítulo 14 versículo 12 es hacer lo mismo que Cristo Yeshua hizo en esta tierra, seguir el ejemplo de Él, obedeciendo y guardando sus mandamientos. Lo que la hermana dijo, obediencia. Juan 14, 12. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer para ser justificados? Conforme a este versículo. ¿Ah? Creer en Él, cerca, pero no. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para ser justificados? ¿Ustedes nunca han tenido un examen con un libro abierto? No pueden fallarle. Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que necesitamos para ser justificados? ¿Ah? ¿Trabajar? Sí, pero no es. Vamos a leerlo otra vez. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Fe, bien, pero no es lo primero que hay que hacer. Creer en aquel que justifica. Creer en aquel que justifica, sí, pero no es lo primero que hay que hacer. Ir a Él, caliente. Obediencia, se están quemando, pero no es. ¿Ah? Ser justo, pues no. Vamos a leerlo otra vez. Quiero que el Espíritu Santo nos muestre lo que nosotros necesitamos hacer. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuál es la primera obra que necesitamos nosotros hacer? Ir a la santa ley. No. Ahí está en el texto. Léalo bien. Querido Señor, en esta hora pedimos de que tú nos des el entendimiento para que nosotros podamos acercarnos a ti y poder obtener lo que tú quieres darnos a cada uno de nosotros. Guíanos, enséñanos, redargúyenos. En Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Lo están buscando ahí atrás? ¿Qué número es? Romanos 4:5. A ver, ya, vamos a leerlo otra vez porque apenas lo acaban de encontrar allá atrás. Romanos 4:5. La pregunta es, para ser justificados, ¿qué tenemos que hacer como en primer lugar? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo primero que necesitamos hacer en nuestras vidas, que Dios nos
darnos cuenta de que somos pecadores. Porque si usted no se da cuenta en qué va a creer, en qué va a tener fe, cuando usted se da cuenta de que es pecador, usted va a la solución de la salvación. Justifica al impío. Si usted no se cree impío y pecador, usted nunca irá a obtener la salvación. El diablo ha querido tapar nuestros ojos y decir, es que somos creados a la imagen y la naturaleza de Dios y semejanza de Dios. Pues no, nosotros no hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados a la imagen del hombre pecador, con una naturaleza pecaminosa que tiene tendencia a pecar, y que cuando pecamos somos pecadores y somos dignos de muerte. Pero Cristo, Yahshua, vino y murió por nosotros para darnos salvación. Cuando nosotros miramos lo que Él hizo por nosotros, nos damos cuenta de que somos pecadores. Y cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, vamos a ir a obtener y demandar y pedir lo único que nos puede hacer ¿qué? Justos. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que somos pecadores. Es urgente que nos demos cuenta de que somos pecadores para ir a obtener la solución, para ir a obtener la salvación. ¿Quedó entendido? Sí, hermano. Cuando un hombre que está enfermo, lo primero que tiene que hacer antes de ir a buscar la ayuda es reconocer de que está enfermo. Y eso es lo mismo que sucede en la vida del cristiano. Nosotros no queremos reconocer que estamos perdidos, que necesitamos salvación, que necesitamos redención. Y por eso el Señor puso ese plan maravilloso de salvación, para que nosotros podamos mirarlo a Él y solamente a Él, y vivir con Él y Él en nosotros, para que nosotros tengamos la salvación, para que seamos llamados justos. La fe y el creer después viene de cuando tú y yo nos realizamos de que somos pecadores y que estamos perdidos. Miren, lo más hermoso, yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero les voy a decir mi testimonio. Lo más hermoso es sentirse angustiado, cargado, perdido, sin ninguna escape y solución, y de repente que mi Dios venga y quite todo eso y me dé salvación. Por 3 días, y no fue casualidad que fueron 3 días, no sé por qué, pero fueron 3 días, me encontraba peleando con mi Dios. Yo le decía, Señor, yo no quiero nada contigo, yo ya estoy cansado, yo no sé por qué a mí me sucede lo que me sucede, yo ya no quiero nada contigo. Y por 3 días estuve peleando con Dios. Pero yo peleaba y decía, yo ya no quiero nada, y el Señor venía, pero yo sí quiero algo contigo. Ahora, usted lo podrá creer o no lo podrá creer, pero ese es mi testimonio y mi experiencia, y yo creo que nadie puede decir algo en contra de mi testimonio y mi experiencia, lo que yo he vivido. Pero el Señor venía y me decía, pero yo sí quiero tener una relación contigo. Por 3 días no comí nada ni tomé bebida, y sentía los labios resecos y me sentía enfermo. Y el Señor decía, no, y el Señor decía, es que yo sí quiero contigo. Y dije, ok, está bien,
pero te doy esto, pero esto yo me quedo con esto. Y el Señor venía y me decía, no, yo quiero todo. Ah, no, así no. Por 3 días, hasta que el tercer día le dije al Señor, Señor, le doy. Y de ahí en adelante el Señor empezó una transformación en un servidor que tiene mucho más que cambiar. Yo no sé cómo le va a hacer, pero yo sé que Él lo puede hacer. Pero no fue hasta que yo me di cuenta de que yo no tenía poder y que era pecador y que necesitaba de Él. La palabra de Dios dice, si escuchad la voz de Dios hoy, no endurezcáis vuestro corazón. Este es un mensaje de urgencia. Es tiempo de comprometerse con Dios. Tal vez muchos el Espíritu Santo les va a tocar y les va a decir, es tiempo de prepararse para tomar un compromiso, para hacer un compromiso con Dios y bajar a las aguas bautismales. Tal vez habrá otros que ya están listos para bajar a las aguas bautismales. Tal vez habrá otros que necesitan ser rebautizados y establecer un pacto, un compromiso nuevo con vuestro Salvador. Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo me está poniendo estas palabras para decirlas. Pero es un mensaje de urgencia de que es tiempo de tomar y hacer un compromiso con nuestro Salvador, dejando atrás lo que sabemos que tenemos que dejar a un lado y pedirle al Señor que lo tome y lo quite de la vida. Esta semana tuve que ir a unas clases. Y es interesante que cuando usted va manejando, usted tiene la visión central y periférica. Y existe un peligro que solamente cuando la persona se fija en el centro y no mira a los lados. ¿Ustedes no han notado que a veces cuando van manejando, la vista se queda fija en el centro y como que de repente tiene que reajustar para poder mirar? Eso se llama visión de túnel, céntrica, y es muy peligrosa. Y muchos cristianos, muchos hijos e hijas de Dios se guían con una visión central. Y no permiten que la visión periférica nos pueda permitir ver todo el amor y misericordia de Dios que nos está llamando para que nosotros podamos obtener el plan de salvación en nuestra vida y ser transformados y perdonados para la honra y gloria de Él. Usted es libre de escoger. Usted va a decir, bueno, pero yo soy libre de escoger. Pues sí, usted es libre de escoger. Pero ¿quieren saber cuál es el contexto de la libertad que Dios te ha dado? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dios nos ha dado la libertad para escoger o para rechazar. Todos tenemos esa libertad. Pero la libertad tiene su contexto. En Gálatas capítulo 5, versículo 13. Miren el contexto de la libertad. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? A ser libres.
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué nos quiere decir este texto? Que fuiste llamado a ser libre, pero en pocas palabras te está diciendo, pero no tomes ventaja. No malentiendas la libertad por libertinaje. Eres libre, pero no para ir detrás de la carne y del pecado. Eres libre para seguir lo que Dios desea darte para tu vida. No confundas la libertad con libertinaje de la carne. El Señor te dice, no tomes ventaja, no quieras salirte con la tuya. Yo te he llamado a obtener la libertad, pero no juegues con la libertad. Porque si te vas a la carne, esa libertad la puedes perder. Caemos a la esclavitud del enemigo. Y no sabéis que si vosotros os sometéis a alguien, venís a ser esclavo de él. Yo recuerdo cuando era joven siempre queríamos tomar ventaja de los mayores. Y la persona mayor venía y nos decía, es que tienen que hacer esto, y nosotros le decíamos sí, y hacíamos todo lo contrario. Y a veces confundíamos la paciencia de ellos como una libertad para seguir haciendo lo malo. ¿Ustedes nunca les pasó eso? Creíamos que porque la persona era buena podíamos tomar ventaja de ella. Pero no confundamos, el Señor dice, no confundas la libertad que yo te quiero dar con libertinaje e irte a la carne y al pecado. Escoge la libertad que el Señor te quiere dar. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Este es un mensaje de urgencia. Un mensaje que tenemos que despertar, hermanos. ¿Por qué? Porque la vida de cada uno de nosotros es como un soplo, que ahorita está aquí y mañana ya no está. Por eso el Señor te trajo aquí en esta mañana, para que escuches el mensaje de urgencia y el mensaje que tiene preparado para ti, para que tomes una decisión en hacer un compromiso con tu Salvador. Romanos capítulo 13 versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Hermanos, ¿qué necesitamos ver? ¿Qué más necesitamos ver para darnos cuenta de que Cristo viene pronto? Las profecías se están cumpliendo. Todo lo que sucede a nuestro alrededor es cumplimiento de la profecía que nos indica de que Cristo está a las puertas. Y el Señor dice, es tiempo de levantarnos, es tiempo de darnos cuenta que estamos perdidos, es tiempo de tomar una decisión por nuestro Dios y hacer un compromiso con Él. Y cuando tú haces el compromiso con Él, Él te va a dar el poder para vencer. ¿Por qué? Porque todo su poder inmensurable está a nuestra disposición para que lo tomemos. Todo el poder del cielo está ante nosotros. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Salmo 119. Apúrate a tomar una decisión. Salmo 119. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Salmo 119, versículo 60. Miren lo que dice. Si estamos viendo el mensaje de urgencia, y te dice,
Es tiempo de levantarte. Apresura a tomar una decisión. Te he puesto la vida, te he puesto la perdición. Te he puesto bendiciones, te he puesto maldiciones. Escoge, apúrate, porque el tiempo se acaba. Y el Señor dice aquí en el 60: me apresuraré y no me retardaré. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa? En guardar tus mandamientos, en guardar tu palabra, toda tu palabra. Apúrate. Decide. Y con este termino. Ezequiel 18, versículo 31 y 32. Este es el compromiso, este es el pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué moriréis, David? ¿Por qué? ¿Por qué quieres morir en vez de vivir? Luz, ¿por qué moriréis si el Dios mismo te quiere dar vida? Pongan ahí su nombre, hágalo personal, porque esa pregunta no es de Dios que se le está haciendo a usted. ¿Por qué escoges morir si yo te quiero dar salvación? Te quiero dar todo lo que tú necesitas. He puesto mi inmensurable poder para que tú lo tomes para ser victorioso. ¿Y por qué aún así deseas morir? Él es el que murió para que nosotros podamos ir al cielo. ¿Por qué? Contéstale tú. Para allá voy. Pero esa pregunta es, dice, ¿por qué? Y si Dios te está haciendo esa pregunta, contéstale al Señor. ¿Por qué escoges muerte en vez de vida? Cuando Él te da cuando Él es vida. Miren el 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Es tu elección. Tú escoges. Tú escoges. Pero apresúrate, porque el tiempo se acaba. Apresúrate. Y si no te diste cuenta que mucha gente muere por miles día a día, apresura tu decisión. ¿Por qué? 138,000 mueren aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos diariamente. Apresúrate a hacer un compromiso por Dios. ¿Qué tienes tú? Yo no tengo nada. ¿De qué eres dueño? De nada. Él es el dueño de todo. ¿De qué te preocupas? Comprométete con Dios, porque Él viene y Él desea la vida, que tengas vida. Por eso Él dice: convertíos pues y viviréis. Toma tu decisión, querido hermano, hermana. Es un mensaje de urgencia. No perdamos más tiempo. Yo no sé por qué el Señor me puso este tema. Tenía otro preparado.
pero yo sé que sí, Él lo hizo para mí, para que yo tome un compromiso con Él. Yo no sé tú, pero es tiempo de que tomemos una decisión: muerte o vida, bendición o maldición. ¿Qué escoges tú? Dios no te obliga, pero no tomes ventaja de la libertad de Dios, porque Dios es amor, misericordia, pero vendrá un día en que todo pecado será destruido. Por eso, ahora es tiempo, como por ejemplo, como este día hoy que nos está hablando de Santa y Pablo, y si no lo creemos, ya será cosa de cada uno. Así Pero es. ahora cada uno de nosotros debe haber algo como hubo con Daniel, capítulo 1, versículo 8. Lean lo que dice ahí. El hermano nos lleva a Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y Daniel, y David, y Dante, Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Estela, y hermana Puente, y John, y Luz. ¿Qué dice? Y yo propongo en mi corazón no contaminarme con las cosas de este mundo. No hay que proponer, no es comida, sino que en forma de pensar, en forma de actuar, todos deben de proponer algo en el corazón. Proponte en el corazón ser fiel a Dios. Hoy es el día. Hoy es el día. Sí, hoy el hermano dice, hoy es el día. O sea, ¿por qué vamos a dejar para mañana? ¿Por qué vamos a tomar la decisión mañana cuando el mañana no lo tenemos seguro? Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Juan 14, 29. Y hermanos, el Señor desea y nos ha mostrado tanta evidencia de su grande amor y misericordia para que nosotros podamos tomar un compromiso con Él. Propone en tu corazón entregarte completamente a Dios. Da tu vida a Dios y Él hará el resto en tu vida. El Señor te está llamando, me llama a mí y te llama a ti para que tomamos una decisión por Él. ¿Hasta cuándo vamos a llegar a creer? Por eso dice, ¿hasta cuándo? ¿Por qué decides muerte y no vida? Esa respuesta tú se la tienes que dar a Dios, porque es una respuesta individual. Querido hermano, que en esta hora tomemos una decisión. Si tú quieres decirle al Señor hoy día, yo deseo hacer un compromiso contigo, díselo a Él. No te voy a invitar ni a pasar ni a levantar la mano, no. Díselo a Él. Es entre tú y Él. Pero no retardéis tu decisión. Si escuchaste la voz de Dios, decídete por Él. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Porque, Señor, nos has mostrado tu plan de salvación. Señor, muéstranos nuestra condición. Muestra a cada uno de nosotros que te necesitamos. Señor, redarguye cada uno de nuestros corazones para que hoy día tomemos una decisión. Tomemos una decisión que nos llevará a la vida eterna, que nos llevará a gozar de las bendiciones que tú tienes preparados para cada uno de nosotros, Señor. Señor, permite que podamos tener un compromiso contigo, que entremos en tu pacto y que la unión entre tú y nosotros
pueda ser llevado a cabo en cada uno de nuestros corazones, para que tú puedas quitar la naturaleza carnal y poner tu espíritu para vivir para honra y gloria tuya por toda la eternidad. Señor, y no solamente eso, para recibir el poder para salir a predicar a otros con tu poder, con tu espíritu, dejando atrás toda suficiencia propia y orgullo. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.